Buen día, en este video vamos a ver la primera parte de la unidad número 3, que es sistemas cerrados. Vamos a empezar viendo el primer principio de la termodinámica, todo lo que respecta al balance de energía. Vamos a empezar por definir dos formas de energía capaces de cruzar las fronteras de un sistema. La primera que vamos a ver es el calor. El calor es energía en transición y es una transferencia de energía que se da entre dos sistemas que pueden ser el sistema y sus alrededores, y en donde lo que impulsa esta transferencia es una diferencia de temperatura. Por eso decimos que la temperatura es la fuerza impulsora del calor, de esta energía en transición. Vamos a decir también que el calor no es algo que se tiene, más allá de que uno en la vida cotidiana use muchísimo esa frase. En termodinámica vamos a aprender que el calor entonces no es algo que se tenga, sino que es energía en movimiento, ¿sí? Entonces no va a existir en una sustancia la acumulación del calor, no va a ser una propiedad del sistema ni una propiedad de una sustancia el calor. El calor va a ser una energía que se transfiera entre dos sistemas y que la fuerza que lo impulsa va a ser la diferencia de temperaturas. En cuanto hay diferencia de temperaturas apreciables, puede ocurrir esta transferencia de energía en forma de calor. ¿Por qué digo puede ocurrir? Porque en los procesos adiabáticos, en los procesos en los cuales nuestro sistema está aislado, esa transferencia de calor no existe o es despreciable, ¿sí? Con lo cual nosotros vamos a decir que el calor en esos sistemas es cero. La otra forma de transferencia de energía, o sea, de energía que es capaz de cruzar las fronteras del sistema, va a ser el trabajo, y nos vamos a referir a este tipo de energía como energía que traspasa las fronteras cuando la fuerza impulsora no es la temperatura. Ejemplos de ello van a ser pistón móvil, eje giratorio, movimiento de electrones a través del trabajo eléctrico, y ya vamos a profundizar bastante más en esto. Vamos a definir tres mecanismos de transferencia de calor, más allá de que esto lo van a ver en mayor profundidad en fenómenos de transporte y después en tecnología de la energía térmica. Acá vamos a hacer simplemente vamos a mencionarlo, ¿sí? El primero es la conducción, que es la transferencia de energía de las partículas más energéticas de una sustancia a las adyacentes menos energéticas, como resultado de la interacción entre partículas. Esto es, la conducción es un mecanismo de transferencia de calor entre cuerpos que están en contacto. La convección es la transferencia de energía a través del movimiento de los fluidos. Ese movimiento puede ser natural o forzado, y en esos casos se llama convección natural o convección forzada. Y por último, la radiación, que la radiación se da entre cuerpos que no necesariamente están en contacto entre sí, y es se da a través de la emisión de ondas electromagnéticas. Vamos a definir el trabajo mecánico como el producto escalar entre una fuerza aplicada F y el desplazamiento producido desde su punto de aplicación a través de esta expresión. En caso de que la fuerza sea constante en ese tramo, la podemos sacar afuera de la integral y multiplicar entonces por un delta L. Y si no, lo reemplazaremos por la expresión matemática que caracterice esa fuerza en ese tramo. ¿Se acuerdan que en las diapositivas anteriores yo les había hablado de que la forma pertinente que íbamos a analizar de trabajo mecánico en la materia era el trabajo de desplazamiento de frontera? Bueno, lo vamos a definir entonces, este mismo trabajo mecánico que vemos acá, desde el punto de vista termodinámico como trabajo de expansión. Nos vamos a referir a este trabajo como trabajo de expansión, más allá de que sea una expansión o una compresión lo que se está dando, ¿sí? En realidad nos estamos refiriendo, en algunos libros lo van a ver como trabajo de volumen o trabajo de frontera. Nosotros en general lo vamos a llamar trabajo de expansión, y ahora vamos a ver qué pasa con los signos en caso de que haya expansión o compresión. El trabajo de expansión, fíjense que lo que hago para pasar de acá a acá es simplemente reemplazar. Recuerden que la presión es la fuerza sobre la superficie, por lo tanto si acá en vez de fuerza lo reemplazo por una presión por una superficie y esa superficie la reemplazo acá dentro del diferencial, llegamos a esta expresión de presión por un diferencial de volumen. Dado que la presión en un sistema, la presión que el sistema ejerce sobre su entorno, nos vamos a referir a ella como la presión de oposición, va a ser esa fuerza la que provoque el desplazamiento de las fronteras del sistema, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver qué pasa si ese desplazamiento es desde el sistema hacia los alrededores
o si ese desplazamiento se da desde los alrededores hacia dentro del sistema. Independientemente de cuál sea el caso, nos vamos a referir al trabajo de expansión con esta expresión que vemos acá y siempre vamos a expresarlo como la integral de la presión de oposición por el diferencial del volumen. Y después, en casos particulares, vamos a ir viendo si esta presión la podemos sacar como una constante afuera de la integral o cómo la podemos reemplazar. Pero siempre vamos a definir el trabajo de expansión de esta manera que vemos acá. Como definimos recién, el calor y el trabajo son formas de transferencia de energía, por lo tanto son cantidades que tienen una dirección y una magnitud. En ese caso entonces vamos a necesitar unidades para definirlas y también un signo. Para unidades de energía vamos a estar usando las unidades del sistema internacional, Joule, o bien kilojoule, que serán 1000 veces Joule, BTU, calorías, recuerden la definición de caloría, esto les va a servir para tenerlo fresco en la cabeza, ¿sí? Es la energía necesaria para elevar 1 grado centígrado una masa de agua de 1 gramo, es la definición de una caloría. Y vamos a estar utilizando también unidades específicas de energía, que sería la energía dividido la masa. En ese caso, Joule dividido kilogramo nos quedaría expresado de esta manera. Metro cuadrado sobre segundo cuadrado va a ser Joule dividido kilogramo. Y ojo con esto que se los aclaro acá porque es un error muy común que confundan al kilogramo que compone el Joule, que está acá, con el kilo del kilojoule, ¿sí? Entonces, el Joule tiene el kilogramo incluido, y si nos vamos a estar refiriendo a kilojoule será 1000 veces esto. Mismo cuando pasamos acá, ¿sí? El joule dividido kilogramo simplemente nos queda como metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Si al kilojoule lo divido por kilogramo, me va a quedar 1000 veces esto que tenemos acá. Y esto es muy importante a la hora de hacer balances de energía, tanto en el primer parcial como en el segundo parcial. Así que recuerden esto que les aclaré acá. Otras formas entonces de energía específica va a ser caloría por gramo, kilocaloría por kilogramo, joule por mol también, ¿sí? Y vamos a definir también entonces la dirección de estas transferencias de energía. La convención de signos que vamos a usar en la materia, si bien es opcional, se las voy a detallar ahora, pero quiero que esto quede claro. Si alguno se siente más cómodo utilizando otra convención de signos, puede utilizarla simplemente a la hora de hacer un examen, aclárenlo para que el docente que está corrigiéndolo sepa que no es un error, sino que simplemente adoptaron otra convención. El que quiera usar la que vamos a usar en forma unificada con el resto de la cátedra, se las paso a detallar y es la siguiente. Vamos a decir que el calor que entra al sistema lo vamos a tomar como una magnitud positiva y el calor que sale del sistema hacia los alrededores lo vamos a tomar como una magnitud negativa. Y al revés con el trabajo. El trabajo que los alrededores hacen sobre el sistema lo vamos a ver como trabajo negativo y el trabajo que el sistema hace sobre los alrededores como una magnitud positiva. Hasta ahora el trabajo que vimos es trabajo mecánico de desplazamiento de fronteras, entonces piensen que, y les había dicho que lo íbamos a denominar trabajo de expansión. Si el sistema efectivamente se expande, con lo cual el desplazamiento es desde las fronteras del sistema hacia afuera, lo vamos a denotar entonces con signo positivo, ¿sí? Desplazamiento de las fronteras del sistema desde el sistema hacia los alrededores. Si lo vemos al revés, como una compresión o visto de esta manera, como que los alrededores empujan las fronteras del sistema hacia adentro, lo vamos a estar viendo como un trabajo negativo. Entonces, en ese caso lo podremos llamar trabajo de compresión y en el caso anterior trabajo de expansión. Como ya les dije, nosotros en la materia, disculpen, vamos a llamar trabajo de expansión a estas dos formas de trabajo de desplazamiento de frontera y en el caso que sea positivo, que haya una expansión propiamente dicha, lo vamos a estar denotando con signo positivo y en el caso que ese trabajo de expansión sea una compresión del sistema, nos va a quedar como un trabajo de expansión negativo. Son simplemente convenciones de signos y de nomenclatura.
Entre el calor y el trabajo existe una relación cuantitativa que fue demostrada por Joule a través de sus experiencias. Lo que Joule hizo fue descubrir que se necesitaba una cantidad de energía específica por masa de agua por cada grado que aumentaba la temperatura por acción de la agitación. Esto es trabajo mecánico de agitación que representamos a través de este esquema con un agitador, ¿sí? Entonces, a continuación lo que hizo fue acercar un cuerpo más frío y descubrió que la temperatura del sistema, que había aumentado por acción de la agitación, disminuía a través de la transferencia de esta energía, entonces en forma de calor, ¿sí? Del sistema hacia este cuerpo más frío. Vamos a definir a la energía interna como la suma de todas las formas microscópicas de energía. Y como formas microscópicas de energía vamos a ver las siguientes. La primera va a ser la energía cinética a nivel molecular. No la confundan con la energía cinética a nivel macroscópico, que es la que calculamos como un medio de la diferencia al cuadrado de las velocidades. Esta energía cinética molecular está vinculada con la energía de traslación, rotación y vibración a nivel molecular. Esto es, la primera, que es la que se conoce como la energía cinética de traslación, es la que está relacionada con el movimiento en el espacio de las moléculas. La energía cinética de rotación es la que está relacionada con los movimientos de rotación respecto a de un eje de moléculas poliatómicas, y la energía de vibración es la energía vinculada con la vibración respecto a un centro de masa común en moléculas poliatómicas. Esta energía cinética aumenta con la temperatura y desde ya que por la energía cinética de traslación es la más importante en gases. A estas energías microscópicas le vamos a agregar lo que es la energía potencial, también a nivel molecular, y es la que está relacionada con las fuerzas de atracción y repulsión, que ustedes conocen estas fuerzas intermoleculares como las fuerzas de London, las fuerzas de Van der Waals, las puentes de hidrógenos, las de unión complejos, etc. Esta energía potencial tiene particular importancia en sólidos y en líquidos. Y por último vamos a ver la energía electrónica molecular, que está relacionada con las transiciones en orbitales moleculares, que es importante en los tres estados de la materia. Sin embargo, para gases vamos a hacer una aclaración importante. En particular para gases es la energía cinética microscópica la que tiene importancia, la que más vamos a prestarle atención. Va a aumentar con la temperatura, desde ya que sí, y además una aclaración que hay que hacer es el tema de los gases ideales. Para los gases ideales dijimos que uno de los supuestos era que no existían fuerzas intermoleculares entre las partículas, entre las moléculas de gas. Por lo tanto, al no existir fuerzas intermoleculares, la energía potencial desaparece, su importancia acá, desaparece el peso en la energía interna, ¿sí? de esta componente. Y por lo tanto tampoco nos interesa qué tan cerca o lejos se encuentren las partículas o las moléculas entre sí, sino que lo que nos interesa va a ser la temperatura. Por lo tanto, para gases ideales, y algo que van a recordar de acá que termine la materia, para gases ideales la energía interna es una función exclusiva de la temperatura. Esto vale solamente para gases ideales, repito. Dos aclaraciones. Por más que suene insistente, esta afirmación de que para el gas ideal la energía interna es función exclusiva de la temperatura vale solamente cuando usamos el modelo de gases ideales. En cuanto usamos gas de Van der Waals, ecuaciones cúbicas de estado diferentes a Van der Waals, el factor de compresibilidad, etc., el modelo de gases ideales no va a ser lo que está caracterizando nuestro sistema. Por lo tanto, esta afirmación deja de tener validez, ¿sí? Si bien la energía interna será también función de la temperatura, ya no será una función exclusiva de la temperatura. Para gases ideales es función solamente de la temperatura. Como segunda aclaración, vamos a decir que la energía interna, acá, si bien les digo que es la suma de todas las formas microscópicas de energía, la energía interna es en primer lugar, es una forma macroscópica de energía. Comprende entonces la suma de todas las formas microscópicas, pero caracteriza a nuestro sistema a nivel macroscópico.
a su vez es algo que está, o sea, la energía interna está contenida, es propia de nuestro sistema. No es como lo que les conté al principio que pasaba con el calor o con el trabajo, que eran formas de energía que se movían a través de las fronteras. No, la energía interna es algo que es propio del sistema. Entonces ahora sí estamos en condiciones de ahondar un poquito más en el primer principio de la termodinámica, que es el principio de conservación de la energía. Decimos entonces que la energía no se crea ni se destruye, solamente cambia de forma. Por lo tanto, que la energía se mantiene constante y cuando desaparece en una de sus formas, aparece en otra forma. Si nosotros pensamos en un sistema aislado, esto es un sistema cerrado en términos de transferencia de masa y además aislado en términos de transferencia de energía, podemos pensar también que el universo es un sistema aislado, porque es un sistema completo, ¿sí? que comprende a todo y que más allá de sus fronteras no existe intercambio de energía ni de materia. Entonces, la variación de energía en ese tipo de sistemas es cero. Esto es simplemente aplicar el primer principio de la termodinámica, es decir, no hay cambios de energía, sino que se mantiene constante. El estado energético del final es igual al estado energético del principio de cualquier proceso que se dé ahí adentro. Entonces, podemos pensar a nuestro sistema formado también por una masa constante, porque vamos a considerar que también se mantiene el balance de materia dentro de nuestro universo, ¿sí? Entonces, nuestro sistema formado por una masa constante está contenido también por unos alrededores a través de esta frontera del sistema. Sabemos que a través de la frontera del sistema es posible intercambiar qué formas de energía, trabajo y calor, ¿sí? Entonces, además de esto, tenemos que los alrededores tienen también una frontera que habíamos definido tan lejos de nuestro sistema de manera que lo que pasa en esa frontera no nos importara. Y definimos al universo como entonces un sistema que comprende estos dos subsistemas, nuestro sistema principal y los alrededores. Al universo lo podemos considerar como un sistema aislado perfectamente por esto que les contaba recién, más allá de las fronteras del universo o de cualquier sistema aislado, no va a haber intercambios de masa ni energía con nada más que esté afuera de eso, ¿sí? Es un sistema absoluto, digamos. Entonces, si lo pensamos de esta manera, esta variación de energía en el universo, que decimos que es cero porque es la energía que se mantiene constante, la podemos plantear de esta manera también. Podemos decir entonces que todo lo que varíe la energía en nuestro sistema más todo lo que varíe la energía en los alrededores va a ser igual a cero. Quiere decir que todo lo que varíe la energía en nuestro sistema va a ser compensado por los alrededores. ¿Se entiende este concepto? Entonces acá lo que estamos haciendo es aplicar el principio de conservación de energía en un sistema aislado o en el universo. Por lo tanto decimos que la variación de energía en nuestro sistema más la variación en los alrededores, eso es lo que va a ser igual a cero. Ampliando el análisis, entonces podemos determinar cuál es la variación de energía para un sistema y cuál es la variación de energía para sus alrededores. Entonces, empezamos por definir cómo varía la energía a nivel macroscópico en un sistema y será entonces la sumatoria de las variaciones de energías, todas las formas de energía macroscópicas que puedan caracterizar un sistema para nuestro sistema total. Entonces, de esa manera nos queda determinado que la variación de energía de nuestro sistema será igual a esta sumatoria que la vamos a definir de la siguiente manera. La primera energía a nivel macroscópico que definimos fue la variación de energía interna. Y otras formas de energía macroscópicas que conocemos son la energía cinética y la energía potencial. Ahora sí, la energía cinética va a estar relacionada con la velocidad del sistema, porque estamos hablando, ¿sí?, del sistema. Lo mismo la energía potencial va a estar relacionada entonces con cambios en la altura del sistema. ¿Qué pasa con los alrededores? El análisis que vamos a hacer de los alrededores en la materia va a estar siempre basado en que nosotros vamos a estar mirando al sistema, no a los alrededores. Entonces nuestro punto de vista va a ser desde el sistema. Parados en el sistema, todo lo que ocurra en los alrededores lo vamos a poder interpretar entonces como energía que entre o salga de nuestro sistema.
a través de las fronteras hacia o desde los alrededores, ¿sí? Repito, entonces nos paramos, el análisis siempre va a estar basado en nuestro sistema y todo lo que ocurra en los alrededores va a ser algo que visto desde el sistema ocurre desde o hacia. Por lo tanto, la variación de energía de los alrededores va a estar relacionada con estas dos formas de energía que conocemos, que son las que son capaces de transferirse a través de las fronteras del sistema. Por lo tanto, serán el calor y el trabajo. Por ahora lo pongo con estos signos más y menos porque todavía no definimos, si bien ya definimos cuál es la convención que vamos a usar, no les conté cómo queda esto a partir de esa convención. Pero entonces, nos quedaría que la variación de energía de nuestro sistema va a ser igual a la variación de energía de los alrededores con el signo cambiado, ¿sí? O sea, llevando este término para este lado. Por lo tanto, la variación de energía a nivel macroscópico de nuestro sistema será la variación de energía interna más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial, y esto va a ser igual a la variación de energía que hayan sufrido los alrededores. Acá le cambié de signo para que vean que pasé para el otro lado esos términos. ¿Qué pasa cuando analizamos un sistema cerrado, que es esta primera parte de la materia? Cuando aplicamos este balance de energía que tenemos acá y lo limitamos a sistemas cerrados, lo primero que vamos a hacer es simplificar que tanto la energía cinética como la potencial en sistemas cerrados van a perder sentido, porque vamos a considerar los sistemas estáticos, no vamos a considerar que nuestro sistema empieza en una altura y termina nuestro análisis cuando el sistema o el recipiente que estemos analizando cambie su altura, se caiga. No vamos a considerar, por lo menos en esta primera parte de la materia, que son sistemas cerrados, no vamos a considerar ni la energía cinética ni la potencial, porque vamos a considerar que en nuestro análisis estas dos energías no van a variar desde el principio al final del proceso, ¿sí? Otra cosa, entonces, vamos a decir que entonces la variación de energía de nuestro sistema será la variación de energía interna. Y la que está relacionada con los alrededores, con la que se mueve a través de la frontera, serán el calor y el trabajo, y con nuestra convención de signos nos va a quedar de esta manera, que la energía interna, la variación de energía interna de un sistema cerrado será igual al calor menos el trabajo. Esto va a ser el resultado de aplicar nuestra convención de signos. Ya les digo, si otros usan otra convención, como es esa que se conoce, por ejemplo, como el sistema egoísta, en la que los dos tienen el mismo signo cuando entran o cuando salen, el calor y el trabajo, acá van a encontrar este signo cambiado, ¿sí? Nosotros nos vamos a manejar a lo largo de la materia con esta convención y la vamos a respetar hasta el final. Otra cosa que les quiero aclarar, acá la energía interna le agrego un delta adelante porque estamos hablando de variación de energía interna. Como la energía interna es algo que el sistema sí posee, entonces voy a estar evaluando cuánto varió esa energía desde el principio hasta el fin de un proceso determinado. Sin embargo, no tiene ningún sentido que me pongan acá un delta en el calor o en el trabajo, porque el calor y el trabajo son energías en movimiento, no son energías que yo pueda considerar en un estado inicial y en un estado final como algo que se tiene y que vaya a evaluar diferencias. Va a ser energía que, en el caso de existir, se va a ver transferido a través de las fronteras. Ahora, pensando en el análisis en forma diferencial, a la energía interna la vamos a representar con esta D minúscula, que son diferenciales totales exactos, y ahora vamos a ver qué es esto. Y para los diferenciales inexactos vamos a usar esta otra terminología, que va a ser el caso del calor y el trabajo, entre otras magnitudes. Antes de seguir, vamos a hacer un paréntesis para definir las funciones de estado. Y vamos a decir que las funciones de estado son las variables macroscópicas que caracterizan el estado de nuestro sistema, independientemente del proceso que lleva a que nuestro sistema esté en el estado de equilibrio en el que se encuentra. La característica de estas funciones de estado es que no nos va a interesar el camino recorrido, el camino que llevó a nuestro sistema de pasar de un estado al otro, no nos va a interesar el camino recorrido, sino solamente el estado en el que se encuentra. Por lo tanto, estas funciones de estado van a estar caracterizadas por los estados iniciales y finales, que van a ser estados de equilibrio de nuestro sistema.
A la hora de definir propiedades termodinámicas van a encontrar que en general las vamos a definir como una función de parámetros medibles expresados de esta manera, en forma diferencial. Fíjense que vamos a usar el diferencial exacto para caracterizar estas propiedades termodinámicas que ahora vamos a definir como funciones de estado, y lo vamos a expresar también en función de otros dos, entonces de estos parámetros medibles, también como diferenciales exactos. Eso en primer lugar. Estos parámetros m y n que les pongo acá van a ser justamente la derivada parcial de esta propiedad z que estamos buscando caracterizar con respecto a esta primera variable cuando la otra se mantiene constante, y al revés, n va a ser entonces cómo varía esta propiedad z con respecto a y, la derivada parcial de z con respecto a y cuando x se mantenga constante. Para que una función sea función de estado, lo que se tiene que cumplir es que la derivada parcial de m, donde m ya lo definimos acá, respecto a y, cuando x se mantiene constante, sea igual a la derivada parcial de n con respecto a x cuando y se mantiene constante. Esto es lo que se llama que lo que se debe cumplir es que las derivadas parciales cruzadas sean iguales. Entonces, las derivadas cruzadas serían la derivada de esto respecto de esto y la derivada de esto respecto de esto. Entonces, habiéndose dado esta condición que a su vez implica estas segundas derivadas que les anoto acá, en ese caso vamos a decir entonces que las funciones que estamos analizando son función de estado. Esta es la condición matemática, pero recuerden que la condición a la hora de interpretar físicamente qué es una función de estado es esta que les pongo acá con un recuadro en rojo, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa para las funciones de estado es que justamente definen el estado, nos interesa el punto, las condiciones iniciales de nuestro sistema, las condiciones a las que llega nuestro sistema, y podemos evaluar cualquier cambio ocurrido en estas propiedades de estado a partir simplemente de evaluar estos estados iniciales y finales. No nos interesa el camino recorrido, y esto es lo más importante para las funciones de estado. Me interesa, y perdón que sea repetitiva, el estado inicial, el estado final y no el camino. ¿Cuándo se van a cumplir? Entonces, cuando se den estas condiciones matemáticas que les pongo acá. ¿Y en qué funciones termodinámicas las vamos a ver reflejadas? En todas las funciones termodinámicas que vayamos a ver en la materia, que son energía interna, entalpía, entropía y exergía, que si bien todavía no la vimos, créanme que en estas dos también se van a aplicar. Exergía se los puse en gris porque ya cuando lleguemos a la hora de definir exergía vamos a hacer alguna salvedad con respecto a esto de que sea una función de estado, pero en la materia la vamos a tomar como una función de estado, a la exergía del sistema. Les agrego acá como una aclaración al calor y al trabajo tachados, queriéndoles avisar que ni el calor ni el trabajo van a ser función de estado. En primer lugar, ¿por qué? Porque tanto el calor como el trabajo van a ser fenómenos de frontera. Dijimos que van a ser energías que transcurren, ¿sí? que se transfieren desde el sistema hacia los alrededores. Van a ser fenómenos que se dan en la frontera de nuestro sistema. Por lo tanto, no van a caracterizar al estado de nuestro sistema. Van a tener sentido nada más cuando estemos hablando de un proceso que esté ocurriendo. Entonces, algo que es muy importante saber para el calor y para el trabajo es esto, que son funciones que van a estar vinculadas entonces como fenómenos de frontera, no van a caracterizar al sistema y sí van a depender fuertemente del camino recorrido, van a depender fuertemente de algo que vamos a llamar la trayectoria, y ahora vamos a ver por qué esto cobra relevancia. Entonces, repito, estas funciones, cuando estemos haciendo referencia al sistema, van a ser funciones de estado, no nos va a importar la trayectoria, no nos va a importar el camino recorrido, cosa que sí nos va a importar para el calor y para el trabajo. Ahora sí vamos a definir a la energía interna en función de dos parámetros medibles. En este caso, a la energía interna la vamos a definir en función de la temperatura y del volumen específico, que son dos variables intrínsecas, independientes y medibles. Como les dije, recuerden que la energía interna es una función de estado, ¿sí? Y la vamos a expresar de esta manera, entonces, como un diferencial
total exacto, que va a ser igual entonces a la derivada de la energía interna respecto de la temperatura cuando el volumen es constante por el diferencial de la temperatura, más lo que varía la energía interna con el volumen cuando la temperatura es constante por el diferencial de volumen. Esta va a ser entonces la expresión general para la energía interna, y vamos a definir a este término como el CB, como la capacidad térmica específica volumen constante para cualquier sustancia. Entonces, para cualquier sustancia, la variación de la energía interna con la temperatura cuando el volumen es constante se define como el CB, o la capacidad térmica específica volumen constante. Por lo tanto, la expresión de energía interna para cualquier sustancia nos quedará expresada de esta manera. El diferencial de energía interna será igual al CB por el diferencial de temperatura más este término que ya vamos a ir viendo cómo lo vamos a poder caracterizar. Esta expresión nos sirve entonces para sólidos, líquidos y gases. Ahora, ¿qué pasa para los gases ideales? Para los gases ideales, habíamos dicho entonces que la energía interna era una función exclusiva de la temperatura. Por lo tanto, este término de acá no va a tener sentido, ¿sí? No va a variar la energía interna con la variación de ninguna otra propiedad mientras la temperatura se mantenga constante. Entonces, para los gases ideales y solamente para los gases ideales vamos a expresar a la variación de energía interna de esta manera, simplemente como el CB por el diferencial de T. Vamos a ver después qué pasa cuando integramos esta expresión, pero recuerden que también entonces el CB va a ser una función exclusiva de la temperatura, que lo tenemos acá. De manera similar definimos a la entalpía. La entalpía es una función que está relacionada con la energía interna a través de esta expresión que vemos acá para todas las sustancias, sean gases, líquidos o gases. Para expresar la entalpía en términos diferenciales, la vamos a expresar en función de dos parámetros medibles, que son la temperatura y la presión, y nos va a quedar expresado de esta manera que vemos acá, en donde otra vez vamos a definir a este primer término como la capacidad térmica específica, pero en este caso a presión constante, ¿sí? Va a ser la variación de entalpía con respecto a la temperatura cuando la presión se mantiene constante. Por lo tanto, esta expresión nos queda expresada de la siguiente manera, tanto para sólidos, líquidos o gases. Entonces, ¿qué pasa cuando nos vamos al caso de los gases ideales? De manera similar a lo que vimos para la energía interna, la entalpía en gases ideales es una función exclusiva de la temperatura. Por lo tanto, este término se va, desaparece y nos queda expresado de la manera que lo vemos acá, en donde el CP va a ser una función de la temperatura también. A partir de trabajar un poquito con esto y con la energía interna, como les voy a mostrar en la diapositiva siguiente, sale algo muy importante, que es la relación de Mayer, que es la que nos vincula el CB y el CP a través de la constante universal de gases ideales. Si bien la demostración de la relación de Mayer la van a tener en sus apuntes también, se las dejo acá. Si expresamos a la entalpía en forma diferencial, recuerden que entalpía habíamos dicho que era igual a la energía interna más P por B. Si expresamos esto en forma diferencial, tengo que aplicarle el diferencial a los tres términos, ¿sí? Recuerden las propiedades de los diferenciales. Entonces, aplicando el diferencial a los tres términos y reemplazando para gases ideales, desde ya estamos trabajando en este caso con gases ideales, reemplazando entonces el diferencial de U de gases ideales y trabajando un poquito acá, ¿sí? PB es igual a RT, nos queda la expresión que entonces deduce la relación de Mayer. Pero aprovecho esto para hacerles unos llamados de atención de un error típico que veo en los exámenes, que es el siguiente. Los carteles en verde, por supuesto que van a indicar que está bien, y el cartel en rojo les voy a indicar que está mal. Entonces, el primer cartel les muestra algo que está bien, que es que las propiedades con los diferenciales, ¿sí? Dijimos que el diferencial de H es igual al diferencial de U más diferencial de P por B. Por propiedades de los diferenciales, el diferencial de un producto lo puedo expresar de esta manera, como el primero sin diferenciar por el diferencial del segundo más el segundo por el diferencial del primero. Esto es válido y son propiedades de los diferenciales. Esto es válido y está bien, ¿sí? Otra cosa que está bien es la siguiente. Expresar en términos de deltas, no de diferenciales, sino ya de variaciones.
la variación de entalpía va a ser igual a la variación de energía interna más la variación de P por B. Y fíjense que acá simplemente apliqué los deltas a esta expresión que teníamos acá arriba. No operé de ninguna manera con este producto que tenemos acá. Entonces, las tres expresiones que ven hasta acá son válidas. Ahora, ¿cuál es el error típico que encuentro? Encuentro que aplican estas propiedades de los diferenciales al delta. Recuerden, como les acabo de decir, para poder sacar como factor común la presión o el volumen tienen que ser constantes. Entonces yo puedo llegar hasta esta expresión, hasta acá, estos primeros dos términos, en el caso de que la presión sea constante. De hecho va a quedar P por delta B cuando la presión es constante. O también van a poder encontrar, en los casos en los que el volumen específico sea constante, van a encontrar delta U más B por delta P, pero nunca la combinación de estos dos términos, ¿sí? Porque estos dos términos implican que tanto P como B son constantes, por lo tanto, todo este término se anularía. ¿Se entiende? En caso de que varíen los dos, tampoco es válido, ninguno de estos dos términos serían válidos. En caso de que varíen los dos, el delta de P por B es P final por B final menos P inicial por B inicial. Nunca esta combinación, ¿sí? Entonces, esto es un error que confunden esta propiedad que es correcta que ven acá con la aplicación de los deltas. Ojo con esto. Como les dije recién, los calores específicos tanto a volumen constante como a presión constante son función de la temperatura para gases, entonces van a encontrar tablas con valores de calores específicos, como la tabla que les muestro acá, por ejemplo, en función de diferentes temperaturas para diferentes sustancias. Sepan que estos calores específicos son propios de cada sustancia. Pueden encontrar también estos calores específicos expresados como una función de la temperatura a partir de, por ejemplo, un polinomio en el cual para cada sustancia encontraremos tabulados los valores de cada una de estas constantes que constituyen el polinomio. Estos valores tabulados, sepan que cuanto más compleja es la molécula, cuanto más átomos constituyan esa molécula, tanto el Cp como el Cb van aumentando, ¿sí? Son mayores y además aumenta también su funcionalidad con la temperatura. O sea, para las más simples es más chata esta curva. Y algo que les aclaro acá arriba, que es que a bajas presiones, recuerden que a bajas presiones podemos considerar que los gases reales se asemeja su comportamiento más al comportamiento del gas ideal. Por eso les hago esta aclaración acá, por si encuentran entonces esta diferenciación entre el Cp0 y el Cb0, que son los que se refieren a los gases ideales. En el caso particular de los gases ideales, vamos a encontrar, bien como les mostré en la primera tabla, valores tabulados en función de la temperatura para los calores específicos. También vamos a encontrar, como les mostré en la segunda tabla, expresiones analíticas de Cb y Cp como una función de la temperatura. ¿Para qué me va a servir esto? Recuerden que dijimos que tanto la entalpía como la energía interna eran igual al Cp y al Cb respectivamente por el diferencial de la temperatura. Por lo tanto, para llegar a la expresión de la variación, o sea, del delta de entalpía o del delta de energía interna, vamos a tener que integrar esa expresión. Por lo tanto, conociendo la expresión analítica que vincule el Cb, el Cbp o el Cb con la temperatura, lo vamos a poder integrar analíticamente perfectamente. El tercer caso sería el siguiente: considerar que el Cp y el Cb se comportan de manera constante en el rango de temperaturas que estamos evaluando, o sea, en los extremos de esa integral que estemos haciendo, considerar que tanto Cb como Cp se mantengan constantes y lo podamos sacar afuera de la integral. En esos casos van a poder encontrar valores tabulados para cada sustancia por rango de temperatura. Entonces, muchas veces para los gases ideales directamente van a encontrar un valor de Cp y un valor de Cb para rangos bastante amplios de temperatura, y van a ser los que van a usar muy generalmente. Y en el caso de que no cuenten con esos datos, vamos a usar estas dos generalizaciones que les muestro acá, que por supuesto son generalizaciones. Los valores tabulados que encuentren para cada sustancia van a ser
un poco más, bastante más ajustados que esto que les muestro acá, pero estas dos expresiones son válidas para gases ideales. Si los gases ideales son monoatómicos, o sea, si están trabajando con un gas monoatómico, es válido que consideren que el Cb es constante con la temperatura y que vale 3 medios de R. Si trabajan con gases diatómicos, es válido que consideren que el Cb es igual a 5 medios de R. En estos casos, si lo que quieren es evaluar el Cp, simplemente aplican la relación de Mayer y le suman al Cb R, por lo tanto tendrán que Cp para gases monoatómicos es 5 medios de R y 7 medios de R va a ser el Cp para un gas diatómico. Una aclaración en este punto, en el caso que estén trabajando con aire y necesiten utilizar alguna de estas dos generalizaciones, recuerden que al aire lo vamos a considerar una sustancia pura y dado que está compuesto principalmente por nitrógeno y oxígeno, que son diatómicos los dos, la expresión que va a ser válida es esta última. En el caso de sólidos o líquidos, vamos a decir que son sustancias incompresibles, por lo tanto que sus volúmenes específicos permanecen aproximadamente constantes durante un proceso. Con este aproximadamente nos referimos a que si bien sabemos que un poco van a variar, esa variabilidad la podemos considerar despreciable para los términos de nuestro proceso. Entonces, vamos a decir que la energía asociada al cambio de volumen va a ser insignificante en comparación con otras formas de energía y que el C, en este caso, la capacidad calorífica, la vamos a llamar simplemente sin diferenciar si es Cb o Cp. Y va a ser una función de la temperatura. Entonces, en estos casos de sólidos o líquidos, para expresar la variación de energía interna nos quedará expresado solamente como C por diferencial de T. Y cuando vayamos para la parte de entalpía, vamos a aplicar la expresión que conocíamos, ¿sí? Diferencial de entalpía, diferencial de energía interna, más el diferencial de P por B, que acá se los di desagregado en los dos términos, ¿sí? Por propiedades diferenciales. ¿Qué pasa? Como decimos que son sustancias incompresibles, este término, este diferencial del volumen específico, va a ser despreciable, por lo tanto se va y nos va a quedar expresado de esta manera. O en términos de deltas, de variaciones, nos va a quedar expresado que entonces para un fluido incompresible o para una sustancia incompresible, un sólido incompresible, el delta de entalpía es igual al delta de energía interna más el volumen específico por el delta P. ¿Qué pasa entonces si a esta capacidad calorífica la podemos considerar constante en el rango de temperaturas que estamos evaluando? En ese caso nos va a quedar que el delta U va a ser igual a C por diferencial de T y otra vez le sumamos el volumen específico por el delta de presión. De todo esto surge que entonces cuando estemos trabajando con sustancias incompresibles fuera del equilibrio, o sea, fuera de la curva de saturación, por ejemplo, un líquido comprimido o un líquido subenfriado, vayamos a buscar las propiedades en la tabla relacionadas con la temperatura y no con la presión, ¿sí? Vamos a considerar que están más vinculados, más fuertemente relacionados con la temperatura que con la presión. En el caso de la entalpía, acá se ve un ejemplo. Si nosotros reemplazásemos, por ejemplo, para el agua, el valor de la capacidad calorífica del agua y el valor de la inversa de la densidad para el agua en unidades comparables, siempre en el sistema internacional, vamos a encontrar que hay una diferencia de 3 órdenes de magnitud entre un término y el otro, ¿sí? Siendo este el menor. Por lo tanto, la relación, o sea, el peso que tiene este factor de corrección por presión es muy inferior al peso que tiene este término que está relacionado con la temperatura. En el caso, esto lo vamos a ver más adelante, pero en el caso que tengan que buscar energía interna para líquidos incompresibles, van a entrar, si lo van a buscar en tablas, van a entrar a la tabla con la temperatura,
porque estamos diciendo que depende solamente de la temperatura, considerando esto que dijimos acá arriba. Y en el caso de la entalpía van a entrar también con la temperatura y a lo sumo van a corregir con la presión. Les dejo acá la expresión que utilizaríamos, a esto vamos a volver, más que nada para la segunda parte de la materia, para el segundo parcial, pero sepan que si quieren leer la entalpía de un líquido comprimido o un líquido subenfriado a una temperatura 1 y una presión P2 que es diferente a la presión de equilibrio a la temperatura 1, la leerán de esta manera. Irán a la tabla, buscarán la entalpía a una temperatura 1, acá es donde entonces otra vez les recuerdo que la vinculación más grande va a estar con la temperatura. Los valores de tabla que van a leer van a ser, cuando estemos fuera del equilibrio, van a entrar con la temperatura. ¿A qué presión? A la presión que corresponda al equilibrio de esa temperatura. Entonces este va a ser el valor de entalpía para el líquido saturado que encuentran en tablas. Todo esto es porque ustedes no tienen las tablas de líquido subenfriado, ¿sí? Entonces entran con la temperatura, leen la entalpía para el líquido saturado a esa temperatura y a la presión que corresponda y lo corrigen con este término. Este término que será el volumen específico a esa misma temperatura por delta P. ¿Cuál es el delta P? El delta P va a ser el delta entre esta presión y esta presión. Por lo tanto, la presión de equilibrio T1 más la presión que estamos buscando. Cuanto más alta sea esta presión, cuanto más comprimido esté ese líquido, más peso tendrá todo este término. Pero recuerden que hablando en términos de unidades del sistema internacional, por ejemplo para el agua, encontrarán que este volumen específico es del orden de 10 a la menos 3. Con lo cual la entalpía que estamos buscando acá va a ser muy similar a la entalpía del líquido, de la saturación del líquido saturado, y a lo sumo lo vamos a corregir con este término que va a ser muy chiquito en comparación con este primero. Vamos a hacer ahora un análisis para diferentes tipos de evoluciones o procesos. El primer ejemplo que vamos a ver va a ser el de las evoluciones isocóricas o evoluciones a volumen constante. Lo que vamos a ir haciendo es ir aplicando los pasos que van a aplicar ustedes para ir resolviendo los ejercicios. Todo lo que yo les vaya a poner con fondo blanco se va a aplicar a cualquier a cualquier sustancia, sea sólido, líquido o gas, y después les voy a ir agregando colores para diferenciar gases ideales y alguna otra condición más que ya las voy a mencionar. Lo primero que van a hacer siempre es plantear el primer principio de la termodinámica, o sea, van a hacer un balance de energía. Conviene plantearlo en forma diferencial y ya vamos a ver por qué. Entonces, el balance de energía planteado en forma diferencial para un sistema cerrado, que es lo que estamos viendo, nos va a quedar expresado de esta manera: diferencial de U en forma de un diferencial exacto, igual al diferencial no exacto del calor menos el diferencial no exacto del trabajo. El trabajo ya estamos en condiciones de desdoblarlo en todo lo que es el trabajo de expansión o ese trabajo de frontera que ya definimos, y todo lo que no sea trabajo de frontera o trabajo de expansión lo vamos a llamar trabajo útil. Podrá ser trabajo entregado, trabajo hecho por el sistema. Esto ya van a ir viendo de diferentes ejemplos. Si sepan que entonces el término del trabajo se puede desdoblar de esta manera. ¿Qué pasa en el caso de que no tengamos trabajo útil, que van a ser la mayoría de los casos con los que estemos trabajando en sistemas cerrados, a no ser que les digamos lo contrario? Sin trabajo útil, la expresión nos queda de esta manera, en la cual ya reemplacé directamente la expresión de trabajo de expansión o trabajo de frontera por la expresión que habíamos deducido al principio de la presentación, que es la presión de posición por el diferencial de volumen. Dado que en este caso la evolución es isocórica y no hay variación de volumen, este término por lo tanto se va, ¿sí? Y nos queda que entonces el primer principio de la termodinámica para evoluciones isocóricas es que el diferencial de U es igual al diferencial de calor. Por lo tanto, la variación de energía interna va a ser igual al calor, ¿sí? Esto en forma integrada se va. Y nos queda para cualquier sustancia, sea sólida, líquida o gaseosa. ¿Qué pasa para los gases ideales? Les voy a poner un fondo rojo, rosita, para los gases ideales. Vamos a seguir haciendo este análisis desde acá, ¿sí? Sin trabajo útil.
Entonces, en este caso, lo que tenemos que saber para gases ideales es que a la variación de energía interna, a su vez la podemos reemplazar por esta expresión que ya vimos antes, que es que solamente va a estar relacionada con la variación de temperatura. Por lo tanto, para gases ideales, evoluciones isocóricas, lo que vamos a tener es que el delta U es igual al calor y a su vez eso va a ser igual a la integral de N por CB por el diferencial de T. En la mayoría de los casos para gases ideales vamos a considerar que el CB lo podemos sacar como una constante afuera de la integral. Esa constante será o bien los 3 medios de R o 5 medios de R en caso de que sea monoatómico o diatómico, como vimos hace un ratito, o bien tendrán una expresión que vincule el CB con la temperatura y lo puedan integrar. En el caso nuestro, en el caso que les estoy mostrando acá, considero que puedo sacar el CB como un CB medio en ese rango de temperaturas y me va a quedar entonces que la expresión del delta U para gases ideales es N por CB por delta T. Y además, en el caso de evoluciones isocóricas, a volumen constante y sin trabajo útil, me va a quedar que el delta U es igual al calor. En el caso que queramos evaluar la variación de entalpía, siguiendo el mismo razonamiento, vamos a llegar a que el delta H es igual a N por Cp por delta T, donde el delta T es igual a la temperatura final por la inicial. Les dejo acá una expresión, un gráfico de esta evolución. Acostúmbrense a que vamos a estar graficando en la primera parte de la materia las evoluciones en diagramas de tipo PB y ya estamos en condiciones acá de ver por qué nos va a interesar expresarlas en diagramas PB, y es simplemente porque la curva que obtengamos, el área, perdón, que obtengamos bajo la curva que nos determine la trayectoria, ahora vamos a seguir ahondando un poquito más en esto, va a ser simplemente el trabajo de expansión, ¿sí? El trabajo de frontera. En el caso de evoluciones isocóricas a volumen constante, simplemente no va a haber ninguna área involucrada abajo de la curva, van a ser evoluciones a volumen constante, por lo tanto el trabajo de expansión va a ser cero y simplemente lo van a poder representar de esta manera. ¿Por qué les pongo esto en la parte rosa y no en la parte con fondo blanco, que sería para cualquier sustancia? Simplemente porque les hice un diagrama en el que les incluí isotermas con la forma de las que veíamos para los gases ideales, ¿sí? Sepan que si estamos en la parte líquida, las isotermas toman otra forma. Lo que sí valdría para cualquier sustancia es esto de que nos estamos moviendo de un estado inicial a un estado final a través de una isocora, que son estas líneas de volumen constante. Aplicamos el mismo análisis ahora a evoluciones isobáricas, o sea, evoluciones a presión constante. Lo primero que van a hacer va a ser plantear el primer principio de la termodinámica. Al trabajo lo van a desdoblar en trabajo útil y trabajo de expansión, y vamos a plantear el caso en el que no tengamos trabajo útil para seguir nuestro análisis. Nos va a quedar el primer principio ahora con una variación de volumen apreciable en forma diferencial, y vamos a seguir por el paso siguiente integrando esa expresión. ¿Cuál va a ser la característica de estas evoluciones? Va a ser que justamente la presión de oposición, que es lo que caracteriza al trabajo de expansión, va a ser constante y lo podemos sacar afuera de la integral. De manera que entonces el trabajo de expansión para evoluciones isobáricas nos va a quedar como la presión de oposición por un delta B. Si esto lo vemos en un diagrama PB, nos va a quedar entonces como el área abajo de esa curva, que es simplemente el rectángulo dado por la presión de oposición y el delta B. Varias cosas que aclarar en este sentido. En primer lugar, en los diagramas de P por B, siempre que nos movamos desde la izquierda hacia la derecha, o sea, hacia valores de volumen creciente, vamos a tener trabajos de expansión positivos, y siempre que nos movamos desde la derecha hacia la izquierda, o sea, hacia volúmenes decrecientes, vamos a tener trabajos de expansión negativos o compresión. Entonces, si bien el área bajo la curva va a estar determinada por esta expresión, cuando nos movemos hacia acá serán positivos y cuando vamos hacia allá serán negativos. Eso en primer lugar, y hasta ahora todo lo que les dejo en blanco es válido para cualquier sustancia, sea sólida, líquida o gaseosa.
Y es ahora cuando empieza a cobrar sentido esto de las funciones que dependen de la trayectoria. Por ejemplo, entonces el calor y el trabajo de expansión dependen fuertemente de la trayectoria, como así no lo hacía la energía interna, que es una función de estado. Entonces, como ven, el trabajo de expansión es el área bajo la curva y entonces desde ya que nos va a interesar cuál es la curva definida o la trayectoria a definir, en el caso que la podamos identificar para poder calcular el área por debajo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos para evoluciones isobáricas. Tenemos el primer ejemplo, les pongo un pistón que está inicialmente con trabas por sobre el pistón, por lo tanto la presión del sistema en un instante inicial va a ser diferente a la presión contra la cual va a evolucionar nuestro sistema en el caso que yo quite las trabas. Por ejemplo, si las trabas están por encima del pistón, esto nos da la pauta de que la presión adentro del sistema al inicio, en el estado de equilibrio inicial, o sea, antes de que quite las trabas, es mayor a la presión que ejerce el pistón y la atmósfera sobre el sistema. O sea, tenemos un pistón empujando contra las trabas. En el caso entonces de que yo quite las trabas, ya me va a dejar de importar cuál era la presión de la cual partí a la hora de evaluar el trabajo de expansión, estoy hablando. Me va a dejar de importar cuál era la presión que tenía inicialmente, solamente sé que esta expresión P por diferencial de B y que en este caso esta presión será constante y la saco afuera de la integral y es P por delta B, esta presión contra la cual evoluciona nunca fue la presión inicial de mi sistema, sino que el proceso se va a desatar cuando yo quite las trabas y el sistema empuje hacia arriba contra una presión de oposición, que en este caso será la presión resultante de la suma del peso del pistón y la atmósfera que está por encima. ¿Sí? Entonces, lo que se va a mantener constante va a ser esa presión, la presión de la atmósfera más la presión que ejerza el pistón con su peso. Esa va a ser la presión de oposición, esa va a ser la presión que sale afuera de esta integral y además esa va a ser la presión final, porque a no ser que yo le imponga un tope más a este recorrido del pistón, el sistema va a evolucionar hasta lograr el equilibrio mecánico. Por lo tanto, esa presión, en este caso, que quite las trabas y lo deje evolucionar libremente, va a ser la presión final también. ¿Para qué nos sirve esto? Porque a la hora de entonces evaluar el área bajo la curva, nos vamos a preguntar cuál es la curva y la curva va a ser la imposición entonces de esta presión, ¿sí? La presión de oposición. Y va a ser diferente a la presión inicial del sistema. ¿Para qué nos importa eso? Vamos a pensarlo al revés ahora. Vamos a pensar este caso en el cual les muestro un ejemplo que tenemos un pistón que inicialmente está a una dada presión y no tiene nada que lo interponga, no tiene ninguna traba ni por encima ni por debajo, por lo tanto está en equilibrio con la presión que ejerce el peso del pistón y la atmósfera. En este momento, por lo menos en el momento inicial, la presión adentro es igual a la presión de oposición, ¿sí? ¿Para qué nos interesa hacer esta diferenciación entre este primer estado y este segundo estado? ¿Se acuerdan cuando hablamos en las primeras clases, en los primeros videos, de estas evoluciones que se daban de forma cuasiestática, que se daban de manera tan lenta que podíamos ir modificando los pasos de nuestro proceso tan de a poquito que entonces nuestro sistema iba a estar todo el tiempo en equilibrio con sus alrededores? Bueno, este es el primer ejemplo de lo que vamos de una aplicación de eso que vimos en ese momento. Fíjense lo siguiente. Si yo sigo este análisis que llegué hasta acá y que lo había dejado en blanco porque es válido para cualquier sistema, para cualquier estado de agregación y para cualquier presión de oposición, les voy a empezar a poner ahora unos cartelitos en celeste cuando me quiero referir a sistemas que además están siempre en equilibrio mecánico con sus alrededores, o sea, sistemas en los cuales la presión de oposición sea en todo momento igual a la presión que está dentro. Entonces, a lo sumo, la presión que está dentro podrá cambiar de a poquito, por eso le sumo, le resto diferenciales para referirme a esos poquitos, pero en todo momento seguirá estando en equilibrio con la presión que el sistema perciba desde afuera, ¿sí? La presión de oposición o la presión contra la cual el sistema tenga que empujar.
En este caso particular, además, si la evolución es isobárica, esta presión de oposición, que eventualmente en estos cartelitos celestes va a ser igual todo el tiempo a la presión del sistema, vamos a poder integrarla de esta manera. Acostúmbrense a hacer este mecanismo para resolver ejercicios. En primer lugar, planteamos el primer principio de la termodinámica, vemos qué pasa con el trabajo de expansión, ¿sí? Y seguimos por este camino que está acá. En el caso en que la presión de oposición sea todo el tiempo igual a la presión del sistema, antes de pensar si es constante o no, vamos a reemplazar a la presión de oposición por la presión del sistema más menos un diferencial de presión. Repito, solamente en el caso de que tengamos la certeza de que nuestro sistema está todo el tiempo en equilibrio con los alrededores, ¿sí? Esa condición es una condición necesaria para que las evoluciones sean reversibles. Cuando veamos el segundo principio de la termodinámica vamos a volver a esto, pero sepan que es una condición necesaria y esto nos recuerda otra vez a esa explicación que habíamos dado de los procesos cuasiestáticos, ¿sí? Era la manera que teníamos de acercarnos a esos procesos reversibles. Entonces, volviendo, la condición necesaria para que la evolución sea reversible es esta que está acá, ¿sí? El sistema en equilibrio mecánico con los alrededores todo el tiempo. Reemplazamos a la presión de oposición por esta expresión y seguimos resolviendo. En este caso, además, tenemos que la presión de oposición es constante, con lo cual esta presión, porque estamos en una evolución isobárica, por lo tanto, esta presión puede salir afuera de la integral. Y además tenemos que este otro término en el cual tenemos un producto de dos diferenciales, recuerden que un diferencial es algo que tiende a cero y por lo tanto el producto de dos diferenciales tenderá mucho más rápido a cero. Por lo tanto, siempre este producto de los dos diferenciales lo van a anular, lo van a despreciar. De acá resulta que entonces el trabajo de expansión para una evolución isobárica que además estuvo todo el tiempo en equilibrio con los alrededores, nos va a quedar de esta manera, como el trabajo de expansión igual a P por delta B. Fíjense que además, si lo comparamos con el primer ejemplo que dimos, en este caso también era una expresión de tipo P por delta B, pero en este caso era la presión de oposición por delta B. En este caso, además, esa presión de oposición es la P del sistema. ¿Para qué nos sirve esto? Por ahora, si seguimos analizando un poquito más, vemos que, por ejemplo, tenemos que la variación de energía interna nos va a quedar, pasando este término para este lado, nos va a quedar como variación de energía interna más P por delta B, y eso va a ser igual al calor. Dado que la presión entonces es constante, además puedo poner este factor adentro del delta, porque la presión es constante, así que esta igualdad y esta igualdad son equivalentes, con lo cual tengo que el delta de U más el delta de P por B, en este caso en el que la evolución sea isobárica y en este caso en el que además el sistema se encontró en equilibrio mecánico con los alrededores todo el tiempo, es igual al calor, y fíjense que esta es la expresión del delta H. Es por esto que van a escuchar muchas veces que el delta H es el calor a presión constante. Entonces, sepan que el delta H es el calor a presión constante solamente cuando la presión constante, además, fue la presión del sistema todo el tiempo. En esos casos sí es válido decir que el delta H es igual al calor a presión constante y esta expresión es válida para cualquier sustancia, sea sólida, líquida o gaseosa. ¿Qué pasa si aplicamos este mismo razonamiento a gases ideales, que es cuando tenemos la diapo en color rosa? Voy ahora a ir un poco más rápido porque ya sé que entonces ustedes van aprendiendo cuál es el mecanismo de razonamiento y la aplicación de todos los esquemas y las ecuaciones que vamos aplicando. En el caso de gases ideales, simplemente lo que van a hacer es reemplazar al delta U por N por CB por delta T. Sepan, y les repito esto y no se los vuelvo a repetir más, pero ya recuerden que el CB saldrá como una constante afuera de la integral en caso de que así lo consideren, pero si tienen una función de CB con la temperatura tendrán que integrarlo. Entonces, cuando aplicamos a gases ideales, simplemente reemplazamos por esto. De este lado no modifique nada, quedó todo igual que en la diapo anterior.
¿sí? Cuando hacemos la representación gráfica, las isotermas para los gases ideales nos van a quedar con esta forma hiperbólica. Y lo que les pongo acá en color violeta, esto es porque yo ya les dije que soy un artista del subdesarrollo, pero fíjense que si combinamos lo rosa, que son los gases ideales, con lo celeste, que era la condición de que además el sistema esté en equilibrio mecánico con sus alrededores, se los voy a poner siempre en violeta, que es la combinación de estos dos colores, para que recuerden que se tienen que dar las dos cosas, ¿sí? Entonces, en el caso de que se den las dos cosas que les acabo de decir, otra vez se va a repetir que el delta H en este caso va a ser igual al calor a presión constante, lo vamos a tener expresado de esta manera, pero además si reemplazamos el delta U por NSB delta T nos va a quedar como lo ven acá, y el P por delta B, además como P es constante, además lo podrán reemplazar por N por R por delta T, con lo cual otra vez llegan a que si juntan este CB con el R a través de la relación de Mayer, ustedes saben que CB más R es CP. Por lo tanto, el delta H para un gas ideal, que es igual a N por CP por delta T, es igual al calor a presión constante. Vamos al caso ahora de evoluciones isotérmicas, evoluciones a temperatura constante. El mecanismo que aplicamos es el mismo, partimos de plantear el primer principio de la termodinámica, el balance de energía, desdoblamos el trabajo en trabajo útil y trabajo de expansión, nos vamos al caso particular de que no tengamos trabajo útil y llegamos a las expresiones que tienen detalladas con fondo blanco para cualquier sustancia, evoluciones a temperatura constante. Vamos al primer caso particular, fondo celeste, va a ser entonces el que nos vamos a referir a sistemas que están todo el tiempo en equilibrio mecánico con sus alrededores. Ojo, que esto no significa que los alrededores necesariamente estén a presión constante, no. Yo lo que les estoy diciendo es que mi sistema, la presión de mi sistema, todo el tiempo va a ser igual a la presión de oposición, que puede variar desde ya. Puede variar, por eso les pongo acá un más menos diferencial de presión. Lo que sí les garantizo es que la presión de mi sistema va a variar a lo sumo de una manera tan lenta, de manera de garantizar este equilibrio mecánico con los alrededores, condición necesaria para las evoluciones reversibles. Después vamos a ver cuál es la condición suficiente además. Entonces, analizamos desde acá ¿qué pasa con una evolución isotérmica en la cual además sabemos que se cumple esto? ¿Para qué nos sirve saber que se cumple esto? Porque podemos abrir entonces hacer la distributiva acá y nos queda que entonces el trabajo de expansión en los casos en los que tenemos el equilibrio mecánico va a ser igual a la integral de la presión por el diferencial de volumen, en donde la presión es además la presión del sistema todo el tiempo. Recuerden que esto lo consideramos totalmente despreciable. Esta expresión entonces es válida para cualquier sustancia sólida, líquido o gaseosa. Lo único que buscamos con este cartel celeste es que se cumpla esta condición que tenemos acá. Fondo rosa, nos vamos ahora al caso de los gases ideales, solamente la condición de que sean gases ideales. Las evoluciones isotérmicas para gases ideales, dado que ya sabemos que tanto el delta U como el delta DH son función exclusiva de la temperatura, como se imaginarán, valdrán 0 para evoluciones isotérmicas. Entonces, tenemos esto acá, ¿sí? Y llegamos a que en las evoluciones isotérmicas, solamente en el caso de que se cumpla, de que sean gases ideales, entonces el calor va a ser igual al trabajo de expansión. ¿Qué pasa si además le imponemos la condición de los carteles de fondo celeste combinados con que sean gases ideales? Vamos a los carteles entonces violetas, que se den las dos condiciones, que sean gases ideales y que además se garantice el equilibrio mecánico todo el tiempo, condición necesaria para la evolución reversible. Reemplazo entonces en la expresión de trabajo de expansión a la presión de oposición por P más menos diferencial de P, por este motivo que está acá. Por ese motivo que está acá, entonces reemplazo acá. Este término desaparece y este término que está acá, ahora a la presión, la voy a poder reemplazar por N por R por T dividido el volumen. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el caso en que yo pueda identificar
que la presión de mi sistema está todo el tiempo en equilibrio con los alrededores y además que pueda identificar una expresión para seguir a esa presión, o sea, una identificación de la trayectoria, en ese caso entonces lo voy a poder reemplazar y voy a obtener una curva que simplemente surge de integrar esta expresión, ¿sí? Para lo cual voy a llegar a la expresión válida para el trabajo de expansión para gases ideales, que además, a los cuales además no se les impuso una presión de oposición diferente a la presión que tenía nuestro sistema. Esta va a ser la expresión del trabajo de expansión, que después vamos a ver qué otra condición necesitamos para saber que estos son evoluciones reversibles, pero sepan, vamos a pensarlo al revés, que cuando se les plantee un problema, un ejercicio en el cual les digan que tienen una evolución a temperatura constante y que además saben que va por un camino cuasi estático o que la evolución es reversible, va a ser esta la expresión que tendrán que aplicar. Apliquen este razonamiento que les doy acá, que les va a servir siempre para ir siguiendo cada uno de los pasos. Sé que se hace largo, pero es justamente el mecanismo mental que los va a ayudar a saber si puedo aplicar la presión, reemplazar a la P de oposición por esta expresión. En caso de poder, ¿por qué puedo reemplazar a la presión? En caso de una evolución isotérmica y de gases ideales lo reemplazo por gases ideales. Y como además sé que es isotérmica, saco la temperatura fuera de la integral y simplemente integro el diferencial de B sobre B. ¿Cómo vemos todo esto que les acabo de contar en un diagrama PV para gases ideales? Fíjense otra vez, en violeta les pongo el caso en que además se haya cumplido esa condición de que la presión de oposición todo el tiempo haya sido la misma que la presión del sistema. Fíjense en una expansión, justamente ese caso violeta, vamos a partir de un estado inicial y nos vamos a ir moviendo hacia un estado de mayor volumen. Para eso tenemos la expansión, ¿sí? La presión va a ser todo el tiempo, la del sistema va a estar todo el tiempo en equilibrio con la de los alrededores. Sin embargo, esa presión de oposición va a ir variando. En cada pasito que vamos dando se va a ir acomodando tanto la presión del sistema como la presión de los alrededores, garantizando que en todo momento se cumpla la condición de equilibrio mecánico. En este caso, en el cual la presión del sistema y la de los alrededores se fueron acomodando mutuamente todo el tiempo, vamos a poder identificar una trayectoria y vamos a poder graficar la evolución a t constante. Esto es lo que nos quedaba caracterizado por esa ecuación que involucra el logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial, y el área bajo esa curva entonces va a ser el área que nos esté marcando el trabajo de expansión. Como nos estamos moviendo en sentido de la expansión, estos van a ser valores positivos. Y fíjense que acá les digo que el trabajo de expansión para una evolución reversible, que sería esta que vemos acá, una evolución a través de un proceso cuasi estático, ¿sí?, va a ser mayor el trabajo de expansión para una evolución irreversible. ¿Cuál es el trabajo de expansión para una evolución irreversible en el caso de una evolución a t constante? ¿Cómo podemos pensar esto? Fíjense que esta evolución se va a dar a una temperatura constante, o sea, partimos de un estado inicial y vamos hacia un estado final a la misma temperatura, pero no podemos identificar esta trayectoria, sino que le impusimos una presión de oposición diferente a la presión inicial que tenía el sistema. Este delta en presiones es lo que nos da la pauta de que en nuestro sistema el proceso no ocurrió a través de pasos infinitesimalmente chiquititos. ¿Se acuerdan de lo que habíamos definido para las evoluciones cuasi estáticas? Este ejemplo que les muestro acá, como mismo el que les muestro acá, va a ser la diferencia que van a encontrar entre los problemas 1 y 2 de la guía de resolución de ejercicios de sistemas cerrados, en los cuales en algunos casos les van a decir, bueno, tenemos una evolución isotérmica que se expande contra una presión de oposición constante. Ahí ustedes lo que ya tienen que saber es que la evolución es isotérmica. Lo único que nos va a decir que la evolución sea isotérmica es que la temperatura inicial y final van a ser iguales. Ahora, ¿vamos a estar moviéndonos a través de una curva de estas características?
Ojo que no, ojo que si les dicen que además se les impone una presión de oposición diferente a la presión inicial del sistema, vamos a estar en este caso que ven acá. Y en este caso que ven acá, la presión de oposición podrá salir afuera del integral del trabajo de expansión como una presión constante que nada tiene que ver con ir siguiendo pasito a pasito esta evolución. Por lo tanto, el trabajo de expansión en este caso va a ser el área bajo la curva de un rectángulo que nada tuvo que ver con el principio, con el estado inicial de nuestro sistema. Fue algo que se le impuso además de esa condición de temperatura constante. Entonces, en ese caso, van a ver que el trabajo al que llegan, el trabajo de expansión al que llegan, que dicho sea de paso es un trabajo positivo, por lo tanto es un trabajo que el sistema realiza sobre los alrededores, es un trabajo que podríamos haber obtenido, el trabajo yendo por el camino irreversible es menor que el que podríamos obtener si hubiésemos ido por el camino reversible. ¿Qué pasa con la compresión? En el caso de la compresión es trabajo que nos vamos a estar moviendo desde un volumen mayor hacia un volumen menor. Por lo tanto, va a ser trabajo que tengamos que entregarle al sistema para que la evolución, para que el proceso ocurra. Fíjense que si hacemos el mismo razonamiento, vamos a partir entonces para el proceso reversible, vamos a ir siguiendo esta evolución pasito a pasito para que esté todo el tiempo nuestro sistema en equilibrio con el medio, con sus alrededores. Entonces, en el caso de la evolución reversible tendremos la curva violeta. Y en el caso de que además de la condición de que la temperatura se mantenga constante, o sea, en el caso de que además de saber que partimos de un estado inicial y nos vamos a un estado final, del cual lo único que conocemos es la temperatura, que es igual a la del punto inicial, si además le impongo una presión de oposición constante, lo que me va a decir esto es que entonces esa presión de oposición la puedo sacar afuera del integral, el área entonces que voy a integrar para el trabajo de expansión va a ser un rectángulo, ¿sí? Y en ese caso, dado que es trabajo que tengo que entregarle al sistema para que la evolución ocurra, el trabajo que le tengo que entregar a una evolución irreversible va a ser mayor que el que le hubiese tenido que entregar si hubiésemos ido a través de un camino reversible. A todo esto vamos a volver cuando hagamos todo el análisis del segundo principio, pero sepan que estas diferencias, ¿sí?, nos van a estar reflejando justamente estos detalles que les escribo acá y que les acabo de comentar. Veamos el caso ahora de evoluciones adiabáticas. Las evoluciones adiabáticas, como ustedes ya saben, son sistemas aislados en los cuales no se permite el intercambio de energía entre el sistema y los alrededores y viceversa. Lo único que nos garantiza saber que una evolución es adiabática, para el caso general de una sustancia sólida, líquida o gaseosa, es que el calor es cero. Y es lo único que podemos decir. Por lo tanto, a partir de ahí surge que la variación de energía interna va a ser igual a menos el trabajo de expansión en el caso de que no haya trabajo útil. Vamos al primer caso particular. Si el sistema además está en equilibrio mecánico con los alrededores, ya sabemos que entonces la presión acá dentro de la expresión del trabajo de expansión la podemos reemplazar por la expresión de la presión. Ahora, para poder integrar esto necesitamos conocer un poquito más, necesitaríamos conocer la trayectoria o la vinculación de la presión y el volumen a lo largo de esta evolución. Una aclaración que les pongo acá es que además las evoluciones adiabáticas reversibles, en el caso de que nosotros sepamos que una evolución adiabática además es reversible, lo que se va a mantener constante es la entropía del sistema. Esto lo vamos a retomar más adelante, pero sepan que esto, para que ya les quede cuando hagan el repaso final, las evoluciones adiabáticas reversibles son las que mantienen constante la entropía del sistema. A esto vamos a volver después. ¿Qué pasa si aplicamos nuestro análisis al caso particular de los gases ideales? Otra vez, el calor, planteamos el balance de energía, el calor será cero, decimos que el trabajo útil es cero, llegamos a esta expresión que simplemente podremos hasta el momento reemplazar el delta U por la expresión de delta U para gases ideales. Si además le imponemos la condición de que el sistema esté todo el tiempo en equilibrio mecánico con sus alrededores, vamos a poder reemplazar en la expresión del trabajo de expansión esta expresión, como venimos haciendo hasta ahora.
Les recomiendo que este análisis lo hagan en forma diferencial para poder seguir los pasos que les detallo acá a continuación. No los voy a aburrir charlándolo en la diapositiva, lo tienen acá escrito y también lo tienen en sus apuntes, pero sepan que igualando estas dos expresiones y considerando también que sabemos que se trata de un gas ideal, vamos a llegar a que la condición entonces que se cumple o la trayectoria que van a seguir nuestros procesos en el caso de estar trabajando con evoluciones adiabáticas reversibles con gases ideales es que P por B a la gamma se mantiene constante. Primera aclaración, ¿este volumen tendrá que ser el volumen total o el volumen específico? Es lo mismo. Sabemos que se mantiene constante y que además la masa también se mantiene constante porque estamos trabajando con sistemas cerrados, por lo tanto P por B a la gamma se mantiene constante, sea B grande o B minúscula. Entonces, esto se va a cumplir solamente en el caso que tenemos como fondo el fondo violeta. Se tiene que dar la condición de que sean gases ideales, se tiene que dar la condición de que se esté en equilibrio mecánico con los alrededores todo el tiempo y además tenemos que saber que estamos trabajando a través de una evolución, de un proceso reversible o de un proceso que se va dando en forma cuasi estática. Ahora les voy a hacer unos carteles bien grandes para que no se confundan esto, pero sepan que esta expresión que ven acá, en la cual identificamos esta trayectoria, que sabemos que P por B a la gamma es constante, se va a aplicar solamente cuando estemos trabajando con evoluciones adiabáticas reversibles con gases ideales. Entonces ahora sí, vamos a poder reemplazar el valor, la funcionalidad que tiene P con respecto a B para poder identificar la curva, la trayectoria que va a seguir nuestro proceso y poder integrarlo y encontrar la expresión para el trabajo de expansión. Se los dejo acá detallado. El consejo que les doy es que siempre hagan este mecanismo de razonamiento. Siempre partan de que la expresión del trabajo de expansión es la integral de la presión de oposición diferencial de volumen. En el caso de saber que nuestro sistema está en equilibrio con sus alrededores todo el tiempo, reemplazo por P más menos diferencial de P. Cuando identifique la trayectoria, que en este caso de una evolución adiabática es P por B a la gamma constante, reemplazo el valor de P por esa trayectoria y recién ahí integro. Todo lo que sea constante sale afuera, todo lo que sea variable queda adentro y hago la integral. Reemplacen recién al final, después de haber reemplazado los valores de P por B, ¿sí? Después de haber reemplazado el valor de la constante, digo, por P por B a la gamma, y en ese caso entonces van a llegar a esta expresión, cualquiera de estas dos expresiones, que van a ser las que correspondan al caso de evoluciones adiabáticas reversibles con gases ideales. Entonces, el trabajo de expansión para evoluciones adiabáticas reversibles con gases ideales va a estar dado por cualquiera de estas dos expresiones, o bien esta que tienen acá, o bien esta que tienen acá, que a su vez van a ser iguales al NSB por delta T, que es el delta U, dado que el trabajo es 0, con el signo cambiado acá. ¿Cómo queda esto gráficamente? El análisis es muy similar al que hicimos con las evoluciones isotérmicas, solamente que ahora en vez de ir en las evoluciones reversibles, o sea, las que marco abajo con violeta, en vez de ir por una isoterma, voy a ir por lo que se llama una línea isentrópica. Por ahora, ya les repito, todavía no vimos que esto es una isentrópica. Por ahora lo que vimos es que para el caso de los gases ideales, esta curva va a ser la curva caracterizada por esta expresión, P por B a la gamma constante. Sepan que estas son las líneas de isoentropía, de entropía constante, tanto para la expansión como para la compresión, ¿sí? Y que entonces vamos a obtener mayor trabajo de expansión en el caso de ir por el camino reversible que en el caso de haber ido por una evolución en la cual el calor fue cero, es una evolución adiabática, pero a la cual se le impuso una presión de oposición que nada tenía que ver con la presión inicial de nuestro sistema, o sea que no fuimos a través de una evolución cuasi estática pasito a pasito por acá, ¿sí? Lo mismo, el mismo razonamiento que habíamos aplicado para la compresión, para las evoluciones isotérmicas es muy similar, solamente que en vez de ir por un isoterma,
En el caso de las evoluciones reversibles, vamos a ir por una línea isoentrópica, de isoentropía, que en este caso, porque además estamos trabajando con gases ideales, se cumplirá esta condición de P por B a la gama constante. Entonces, vamos a ir por acá en el área violeta bajo la curva para las evoluciones reversibles, que va a haber que entregarles menor cantidad de trabajo para que la evolución ocurra, que si lo comparásemos cuando estamos yendo del punto inicial a un punto final a través de una evolución irreversible. Carteles de alerta por errores que veo repetidos en los parciales. Que una evolución sea diabática solamente significa que el calor es cero. Solamente sabemos que el calor es cero. Que una evolución sea diabática y además sepamos que es reversible implica que el calor es cero y que además la entropía es constante, sea para sólidos, líquidos o gases. Que una evolución sea diabática y que además estemos trabajando con gas ideal solamente me dice que el calor es cero y que además al delta U lo puedo reemplazar por NSB delta T. Nada más. Que una evolución sea diabática y que además sea gas ideal solamente me dice que el calor es cero y que el delta U es NSB delta T. Se los repito porque es un error muy común que en este caso apliquen P por B a la gama constante. Eso se va a cumplir solamente cuando la evolución es adiabática, reversible y además estamos trabajando con gases ideales. Solamente en este caso se va a cumplir que P por B a la gama sea constante. Gamma, en la diapositiva anterior les aclaraba que gamma es el cociente de CP sobre CB, ya van a ver el desarrollo. Entonces, solamente esta expresión va a ser válida en estos casos. ¿Por qué esta aclaración? Porque es muy común encontrar en los exámenes que están trabajando con una evolución adiabática reversible con un líquido y aplican esto. Esto sale de haber impuesto la condición de que sea un gas ideal. Ojo con esto. También encuentro exámenes en los cuales aplican P por B a la gama cuando les digo que estamos trabajando con una evolución adiabática y nada más. Entonces, ojo con estas 4 diferencias, ¿sí? Evolución adiabática, calor cero. Adiabática reversible, calor cero y entropía constante. Adiabática y gas ideal, calor cero y CB por delta T para el delta U. Nada más. Y solamente en el caso de que además sepamos de que es reversible y gas ideal, vamos a poder identificar P por B a la gama, que además P por B a la gama lo que nos va a estar dando es información de la trayectoria, que es lo que nos interesa para poder graficar en el diagrama P por B y poder identificar toda la trayectoria y el área bajo la curva. Por último, otra vez con fondo violeta me voy a estar refiriendo a la combinación de los gases ideales y además la condición de que sean reversibles las evoluciones, ¿sí? Van a ser, lo que voy a charlar ahora van a ser todas trayectorias que van a estar definidas. Por lo tanto, si la trayectoria está definida, si yo la puedo graficar en mi diagrama PB, quiere decir que mi sistema todo el tiempo estuvo en equilibrio con los alrededores. Si no, no podría graficarlos con una línea continua en mi diagrama PB. Por eso es que les pongo este fondo violeta y les pongo este título que son evoluciones reversibles para gases ideales. Las evoluciones reversibles para gases ideales siempre van a poder estar definidas por esta expresión. Las trayectorias las vamos a definir a través de esta expresión, en las cuales decimos que P por B a la N, que ahora vamos a analizar los casos particulares, se va a mantener constante. ¿Qué pasa cuando N tiende a infinito? En esos casos lo que se mantiene constante va a ser el volumen. En esos casos lo que vamos a tener es una pendiente de 90 grados, perdón, se me fue el cursor, ¿sí? Que va a ser el caso de las evoluciones isocóricas. En ese caso entonces vamos a decir que N tiende a infinito y que esta expresión se transforma en la expresión en la cual identificamos al volumen constante. ¿Qué pasa si este valor de N es 0? P por B a la 0, por lo tanto P es constante. Entonces en ese caso estaremos moviéndonos a través de evoluciones isobáricas y lo tenemos representado acá con esta isobara de N igual a 0. ¿Qué pasa si este N toma el valor de 1? En ese caso, P por B es
constante, y como son gases ideales, RT es lo que es constante, por lo tanto van a ser el caso de las evoluciones isotérmicas reversibles, ¿sí? Y lo vamos a ver acá con esta isoterma roja. Por otro lado, ¿qué pasa si esta N es gamma, o sea, Cp sobre Cv? En ese caso lo que se va a mantener constante es la entropía y va a ser el caso de las evoluciones adiabáticas reversibles que son isentrópicas y que desde ya estamos hablando para gases ideales. En ese caso vamos a tener una curva parecida a la isoterma, pero con una pendiente mayor, ¿sí? Van a ver que el salto es más pronunciado. Y por último, ¿qué pasa si con este n no podemos identificar a ninguno de estos 4 valores que les señalo acá, pero sí puedo decir que es cualquier otro valor k? En ese caso lo que vamos a decir es que nos estamos moviendo a través de una trayectoria que denominamos politrópica. Son evoluciones politrópicas, aquellas entonces que estén caracterizadas por ser evoluciones reversibles con gases ideales en las que lo que se mantiene constante es el producto de P por B a la K como constante, donde K toma cualquier otro valor. En general, ese valor de K lo van a encontrar como un valor que va a estar dado entre 1, que es el valor de la isoterma, y gamma, que es el valor del cociente de Cp sobre Cv. Por lo tanto, en general, las politrópicas las van a encontrar como una curva parecida a estas dos que están acá, en un intermedio entre ellas, ¿sí? Entonces, esto les va a servir también para uno de los problemas que tienen en la guía, no me acuerdo ahora, me parece que es el problema número 1, en el cual justamente van a saber que tienen una evolución en la cual están trabajando con gases ideales, en la cual parten de un estado inicial dado por tales características, llegan a tales otras características de sus propiedades, pero no identifican ni que el volumen se haya mantenido constante, ni que la presión se haya mantenido constante, ni la temperatura, pero lo único que saben en ese ejemplo de ese problema es que la evolución fue por un camino reversible. Entonces, sepan que si la evolución fue por un camino reversible, va a ser siempre posible identificar la trayectoria. Si además estamos trabajando con gases ideales, esa trayectoria identificable va a estar dada por P por B a la N constante. Entonces, vamos a decir que las politrópicas son una familia de evoluciones que cumplen esta condición que tenemos acá, con estos casos particulares que vemos acá y que se los aclaro en el gráfico, y que para cualquier otra la vamos a llamar evolución politrópica, en la cual P por B a la K se mantiene constante y K es cualquier otro valor. Entonces, para evoluciones politrópicas reversibles con gases ideales, a la hora de calcular el trabajo de expansión van a aplicar el mismo mecanismo de pasos y el mismo razonamiento que aplicamos para las evoluciones adiabáticas reversibles, pero en este caso simplemente van a reemplazar a la presión por esta vinculación con el volumen, en la cual lo que sabemos, lo que reconocemos como trayectoria es que P por B a la K en este caso es constante. Entonces el razonamiento que aplican es el mismo, simplemente reemplazan K por el valor de gamma, ¿sí? Van a llegar entonces a que cualquiera de estas dos son las expresiones válidas para el trabajo de expansión en evoluciones politrópicas reversibles con gases ideales desde ya. Sepan que este razonamiento entonces lo pueden aplicar para cualquier valor de K, excepto para cuando K es 1, que era el caso de la evolución, o sea, esta resolución, digamos, lo van a poder aplicar, excepto para cuando K es 1. Cuando K es 1, esto no es válido, simplemente lo que tienen que hacer es acá integrar el diferencial del volumen sobre el volumen, que nos da como resolución el logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial, que era el caso de las evoluciones isotérmicas. Con esto damos por terminada esta clase y recuerden que esto es simplemente un material de apoyo que deberán complementarlo con las clases de consulta, con la bibliografía de la materia y con las clases prácticas.